Me siento privilegiado de poder compartir este momento con todos ustedes, con jóvenes profesionales que acaban de ingresar en el colegio como precolegiados de esta maravillosa profesión, que, como decía Paco, la mejor del mundo, y como han ido reseñando todos los miembros de la mesa, una profesión comprometida, una profesión que mejora la vida de las personas, una profesión que está siempre dando la mano a quien lo necesita. La conferencia que hoy voy a presentar se refiere al futuro de Europa y la sanidad pública. Y el mensaje que quisiera que retuvieran es que para que la sanidad pública siga siendo posible en España y en Europa, es preciso fortalecer este gran espacio político-cultural que es la Unión Europea. Si no fortalecemos la Unión Europea, no podremos mantener la sanidad pública. Intentaré explicar por qué. Intentaré explicar cuál es el origen de la sanidad pública que disfrutamos hoy, cuáles son los riesgos y por qué es importante que ustedes, sobre todo las jóvenes generaciones, ciudadanas y ciudadanos europeos, se comprometan con ese gran proyecto con un sentido solidario, con un sentido un poco distinto al que ahora está teniendo el rumbo de la Unión Europea. Hay que reorientar sus pasos para poder garantizar esta sanidad. Hay dos modelos de sanidad en los países desarrollados: el modelo de Estados Unidos, el modelo de la Unión Europea. El modelo de Estados Unidos se ejemplifica con una anécdota que pude escuchar, y ustedes también lo pueden hacer, pero está en la red, del vicepresidente de los Estados Unidos con Obama, el señor Joe Biden. Joe Biden le dice a la periodista: cuando mi hijo Bo tuvo el cáncer de cerebro, del que lamentablemente falleció, mi esposa y yo dijimos: si pierde el empleo por la enfermedad, no podrá pagar los medicamentos, tendremos que ayudarle. Y dijeron: el matrimonio, no pasa nada, venderemos la casa para poder pagar las medicinas. Y esto se lo comentó al presidente Obama. El presidente Obama le dijo: por Dios, júrame Joe, que no venderéis la casa, yo os daré lo que necesitéis. Él lo contaba para resaltar el cariño y el aprecio que tenía Obama hacia él, pero lo que a mí me sorprendió es que un vicepresidente de los Estados Unidos, si su hijo perdía el empleo, tuviera que vender la casa para poder hacer frente a los gastos. Me quedé impactado. Yo sabía que en Estados Unidos 600.000 personas cada año tienen que vender la casa para poder pagar la operación, los medicamentos, la atención sanitaria. 600.000 personas cada año quiebran en su economía familiar para tener la posibilidad de atender la salud de su hijo, de su hija, de su marido, de su esposa, de su madre. Esta es la realidad de un modelo que tiene muchas cosas buenas, tiene muchísimas cosas buenas. Estados Unidos como país es un referente en tantas cosas, pero en el ámbito sanitario todavía se ha quedado en lo que en Europa era la atención sanitaria que vivimos algunos de nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos, que no había sanidad pública y el que se ponía enfermo tenía en los pueblos las igualas, y cuando se ponía más enfermo y tenía que ir al hospital, pues el que podía pagarse la operación vendía unas tierras, vendía la casa, pedía prestado, se endeudaba para poder hacer una intervención un poco más severa. Y mucha gente no podía, la mayor parte de la gente no podía. Había entonces lo que se llamaba la beneficencia para los pobres, y había los hospitales provinciales de beneficencia para recoger a los desamparados. Este modelo de sanidad era el que teníamos, el que tiene ahora Estados Unidos y que tienen otros países del planeta menos desarrollados. Pero en Europa hicimos un cambio, hicimos la conquista más importante del siglo XX, que fue el establecer el derecho a la atención sanitaria de todas las personas. Esto no cayó del cielo, y esto es lo que también quisiera transmitirles. Esta sanidad pública que tenemos hoy, que se ha elogiado
y que ustedes han vivido en las prácticas y vivirán como profesionales, esta buena sanidad, estos magníficos profesionales que son ustedes, que son referencia en Europa y que se los rifan cuando tienen que fichar a profesionales bien formados y con compromiso y con ilusión. Esta sanidad no cae del cielo, esta sanidad surge de tensiones y de conflictos. En esa Europa de finales del siglo XIX y principios del XX hay una situación de carencia muy grande. Antes Paco citaba unos versos de Miguel Hernández, yo traigo otros para pintar esa España, y es la poesía, el poema del niño yuntero, unos fragmentos. Decía: carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Le veo arar los rastrojos y devorar un mendrugo y preguntar con los ojos que por qué es carne de yugo. ¿Quién salvará a este chiquillo?, decía Miguel Hernández. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. El sistema de vida en la Europa del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, este niño yuntero, estaba aquí en Ciudad Real. Los gañanes estaban aquí, trabajadores de 10, de 12, de 14 años por un puñado de comida. Estaba en Albacete, estaba en Madrid, estaba en Asturias, en las minas, con 12, 13 años, trabajando en las minas ya de aprendices. Esta digamos, situación era la de un pueblo analfabeto, un pueblo pobre. Y este pueblo tenía hambre y entonces reclamaba derechos. Y hubo un proceso de lucha y de tensión. Y hubo un proceso donde se organizaron estas criaturas y estos jóvenes y estos mayores en movimientos sociales muy importantes que reclamaron esos derechos. Y poco a poco en Europa, en España y en otros países se fueron conquistando. La ley nuestra digamos, de lo que empieza con accidentes de trabajo, luego con enfermedades profesionales, luego nuestro Instituto Nacional de Previsión, que, como decías, presidente, es el origen de nuestra sanidad pública, se crea en 1908. El Instituto de Reformas Sociales un poquito antes. Y esta es la tensión de reivindicación social. Y esto se traduce en una cosa importante: ¿cómo se puede pagar la sanidad pública, los sueldos de ustedes, el funcionamiento del hospital, de los centros de salud? ¿Cómo se puede pagar esto? Bueno, pues llegan unas transferencias que vienen de los impuestos que recaudamos. La clave de esta transformación es que en esos años de principios del siglo XX se cambió lo que era la capacidad del Estado para prestar servicios. Hasta 1910, más o menos, en las arcas públicas solo ingresaba el 10% de la renta nacional, el 10%, que servía para pagar la justicia, el ejército y la policía, básicamente, lo que garantizaba el orden establecido, las reglas de juego. Desde 1910 a 1950, fruto de esas luchas sociales, fruto de esas tensiones, va a haber un cambio en el reparto de la riqueza. Se acepta que haya una diferencia de renta primaria, que ganemos distinto unos y otros, que haya personas que puedan ser más ricos, que tengan herencias importantes, pero luego se pide que haya una distribución para garantizar los derechos. Y entonces, de esa renta nacional hay una fiscalidad progresiva de 10% de la renta hasta aproximadamente en Europa y en España el 40% de la renta. De cada 100 euros, 40 entran en la caja. Pero no basta que entren 40 euros en la caja, es muy importante para mantener los derechos y la estabilidad social que esos derechos permiten. Es muy importante que esos impuestos sean progresivos, que pague más el que más tiene. De nada valdría que hubiera impuestos, de nada valdría desde el punto de vista de la justicia social y de los derechos que estamos hablando, como la sanidad pública, si esos impuestos fueran regresivos, donde los que más tienen no pagaran. Y entonces esos impuestos llegan a ser, en los años 50 y 60, hasta del 80% en lo que llamamos el tipo marginal de las rentas altas. Cuando hacemos la declaración de la renta, las rentas altas, ese tipo marginal llegó a cotizar hasta el 80%.
Y ahí esos impuestos progresivos permitían financiar las políticas públicas, la sanidad pública, los hospitales, los centros de salud, la salud pública, la promoción de la salud, lo que ustedes hacen, para que eso sea accesible a todos. Esto es elemental. Sin impuestos progresivos no hay derechos sociales. Tengan esto claro. Y esto es lo que se ha quebrado desde los años 80 del pasado siglo. Se empieza a quebrar. Empieza a haber un cambio que es un nuevo movimiento económico, que es la internacionalización de la economía y la globalización de la economía y la financiarización de la economía. Este es un proceso que va siendo insensible, pero que va operando cada vez más y que causa el batacazo de la crisis financiera de 2008. Esa crisis que ha hecho que se reduzcan los puestos de trabajo que decías, esa crisis que ha hecho que se cierren plantas de hospitales, esa crisis que ha hecho que se cierren centros de salud, que no podamos mantener la calidad que quisiéramos y que nos cueste Dios y ayuda, deriva del exceso de codicia de estas grandes corporaciones y de estas grandes instituciones financieras que quisieron ganar lo que no está escrito. Y entonces empezaron en un mecanismo que recordarán de las famosas hipotecas basura. Vendían hipotecas sabiendo que no se iba a poder pagar. Sabíamos, Carmina, que no ibas a poder pagar la hipoteca, pero te la vendía. ¿Por qué? Porque al vendértela ganaba una comisión y engordaban mi salario, mis ingresos. Y cuando tenía una gran pelota de hipotecas que no se podían ya vender y cobrar, ya tenía eso, pues se lo pasaba a otra entidad financiera y ganaba dinero con la venta. Y si no podía vender a otra entidad financiera porque decía, no quiero este paquete que está podrido, ¿qué pasaba? Se lo damos al Estado. El Estado asumía esas pérdidas, hemos asumido esas pérdidas y, amigas y amigos, la mala noticia, tenemos cada uno de nosotros una hipoteca de 82.000 euros que tendremos que pagar en los próximos años, la deuda pública, por asumir la deuda privada de estas cuentas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué los gobiernos no reaccionan? ¿Por qué no dicen, oiga, no me tome usted el pelo, vamos a frenar esto? Porque esas entidades financieras son multinacionales, están deslocalizadas, no tienen rostro. Antiguamente, cuando el niño yuntero y sus hermanos y sus padres peleaban para conseguir derechos sociales y para pedirle al gobierno que creara el Instituto Nacional de Previsión y pusiera en marcha la sanidad pública, entonces podían pelear, podían, digamos, tener una lucha y una tensión con personas físicas, empresarios, gente poderosa que iba a misa aquí a la catedral, que sabía, digamos, el nombre de sus empleados. Eran humanos, eran cercanos, era posible relacionarse para bien y para mal, porque los empresarios son necesarios, los buenos empresarios honestos son muy necesarios. Pero lo que ha pasado es que ahora eso se ha difuminado y ahora no sabemos quién controla estos grandes poderes. Y cuando los tenemos localizados, se van a otro sitio. ¿Cuál es la consecuencia, amigas y amigos? Que hoy día las grandes fortunas y las grandes corporaciones no pagan impuestos, no pagan. Y por lo tanto caen los ingresos fiscales y no podemos mantener las nóminas, no podemos mantener los puestos de trabajo, no podemos mantener la calidad del servicio que quisiéramos. Por eso es tan importante que reflexionemos en las posibilidades que tenemos como sociedad. Y las posibilidades es fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para poder generar otra vez un equilibrio donde todos aportemos, los que más tenemos, los que menos tenemos, en proporción a nuestra riqueza, y donde pueda haber una distribución de esas rentas comunes para dar los servicios públicos, que básicamente son las pensiones, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Eso es lo que se lleva de ese 10% de la renta que había a ese 40%, ese 30% de más, lo que paga estas cosas. Si no tenemos esos ingresos, eso se cae. Y esto es lo que ocurre en otras partes del mundo. En Estados Unidos no hay sanidad pública y ahora el presidente Trump acaba de, el Parlamento, el Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar una ley para quitar parte de la reforma de Obama, que había dado cobertura sanitaria a 20 millones de personas, se acaba de quitar y a cambio de eso le devuelve 800 millones de impuestos a los más ricos. Es esa cuenta. Si lo leen los periódicos, esto es reciente, de hace 2 semanas. Y es la cuenta de una ley que quita sanidad a 20 millones de personas de rentas bajas, camareros, gente de la construcción, de empleos más o menos precarios, que necesitan una ayuda del Estado para poder tener sanidad pública, se lo quita y le devuelve 800 millones a las rentas más altas.
Esta es la dialéctica, la dinámica que tenemos que cambiar. Y para eso necesitamos fortalecer Europa. Europa está ahora en una situación de crisis, en una situación muy difícil. Por primera vez en la historia de la Unión Europea, que lleva ya 70 años de recorrido, hay un país que se ha salido. Hasta ahora nos íbamos sumando países, ya éramos 28 países. Empezamos en 1950 con el Tratado del Carbón y del Acero. Ahí se empieza, digamos, en lo que es la creación de la Unión Europea, y se hace con una finalidad principal, para que no volvamos a matarnos. No olvidemos, amigas y amigos, que llevamos ya 3 generaciones. Yo soy la primera generación que no ha ido a la guerra. Primera generación de este país, yo tengo 63 años y no he ido a la guerra. Mi padre fue, mi abuelo fue, mi bisabuelo fue, todos iban a la guerra. Nosotros no hemos tenido que ir a la guerra. Ese es el gran logro de la Unión Europea, que hizo ese tratado del carbón y del acero, que significaba que Alemania y Francia iban a tomar las decisiones sobre el carbón y el acero, que eran los materiales para fabricar armas y munición, iban a tomar una, digamos, supervisión aceptada por ambos para no volver a hacer la guerra fratricida dentro de Europa. Y lo hemos conseguido. Hemos conseguido que haya ya 70 años de un espacio europeo, excepto la guerra de los Balcanes, que nos afectó muy directamente. No ha habido esas guerras fratricidas una y otra vez. Pero también quería, cuando se funda la Unión Europea, Robert Schuman, uno de los fundadores de la Unión Europea, Robert Schuman tiene una experiencia vital que también es muy interesante. Él nace en una zona de lo que hoy sería Luxemburgo, que estaba bajo digamos, el imperio alemán. Entonces es soldado alemán en la Primera Guerra Mundial, pero luego, por los cambios de fronteras, como pierden la Primera Guerra, esa zona pasa a ser francesa, de dominio francés, y en la Segunda Guerra él es ministro de Asuntos Exteriores de Francia. O sea, es soldado alemán en la primera, pero ministro de Asuntos Exteriores de Francia en la segunda. Y Robert Schuman decía: Europa no se construirá de una sola vez y para siempre, se construirá paso a paso y con experiencias concretas de solidaridad. O sea, que la gente vea que Europa sirve para ayudarnos unos a otros. Esta es la clave, y lo que yo les pediría que ustedes tengan como objetivo: construir una Europa a base de acuerdos concretos de solidaridad entre las personas y los pueblos. La Unión Europea en sanidad directamente no tiene competencias, pero sí tiene indirectamente, por ejemplo, en titulaciones profesionales, en libre circulación de profesiones y de bienes y servicios. Tiene un fondo muy importante para investigación, para los que ustedes han recibido estos premios. Pues ahí está el Horizonte 2020. En la Unión Europea tiene unos fondos importantes y ahí podemos trabajar. Tiene fondos para inversiones, para desarrollar nuevos hospitales, nuevos centros de salud. Hay un Banco Europeo de Inversiones que apoya proyectos sanitarios. Hay también la capacidad, y es muy importante, de autorizar los nuevos medicamentos, la Agencia Europea del Medicamento, comercialización de esos medicamentos y control de calidad de esos productos. Eso condiciona también, de alguna manera, lo que luego vamos a tener que aceptar y financiar, y los precios. Y eso también, aunque no tenga competencias la Unión Europea en precios sobre los medicamentos, nos está forzando, porque si autorizan un medicamento que ya viene de la FDA y allí en Estados Unidos le han puesto ya un precio, a nosotros nos va a condicionar ese precio de partida para que tengamos que fijar ese precio. Hay, por tanto, muchas decisiones de la Unión Europea que nos afectan, pero sobre todo son las decisiones económicas. Sobre todo es ese espacio económico que no acaba de construirse. En la crisis esta que tuvimos y que padecimos, y en la que hemos generado esa deuda particular de 80.000 euros, 82.000 euros, esa crisis tan brutal que azotó a Europa, a Estados Unidos, Europa no pudo reaccionar porque no tenía mecanismos de gobierno, no tenía una política fiscal única, no tenía una política laboral única, no había un control del fraude fiscal. El fraude fiscal en Europa, según la Comisión Europea, es de 1 billón de euros anuales, y 1 billón de euros anuales es igual que todo el gasto sanitario público europeo. Por tanto, necesitamos una Unión Europea que no solamente mire y dé recomendaciones, sino que actúe y pueda tomar decisiones. Hemos de fortalecer esa institución política con un carácter federal, donde haya organismos que tomen decisiones, como aquí sí hemos de copiar a Estados Unidos, como estructura federal, el gobierno de Estados Unidos toma una decisión y eso va a misa.
Los estados tienen sus competencias, como aquí los países, pero desde luego hay un gobierno federal potente. Y esto requiere un cambio también de estructura de fiscalidad. Estados Unidos, el gobierno federal tiene un presupuesto del 25% del PIB. Europa tiene un presupuesto del 1% del PIB. Con eso no podemos hacer nada. Por tanto, amigas y amigos, para diseñar una Europa que pueda afrontar los próximos 20, 30, 50 años, lo que va a ser su vida profesional, para afrontar esa Europa con la posibilidad de que pueda enfrentar los retos económicos y políticos del presente y del futuro, hemos de apostar por el fortalecimiento de Europa, pero no para que haga cualquier cosa, para que recupere los valores que en esta crisis ha perdido. A mí se me cae el alma, y ustedes, algunos de ustedes, sé que están en proyectos de cooperación y de solidaridad, se cae el alma cuando ves que Europa está a la defensiva y está levantando barreras en vez de abrir puertas. Y cuando ves que en nuestras fronteras mueren cada año 2, 3, 4.000 personas en la frontera. O cuando te enteras de que en Europa han desaparecido 10.000 niños y no se sabe esos 10 niños dónde han ido. 10.000 niños que dice la Organización de Naciones Unidas que entraron en Europa y que no sabemos dónde están. Y sabemos, por otro lado, y lo saben el Colegio de Médicos, veo aquí su presidente, ha hecho un trabajo magnífico para apoyar la localización de niños desaparecidos que van destinados al tráfico sexual, al tráfico de órganos o a la esclavitud. Esa Europa no la queremos. Queremos una Europa consciente que tenga la dignidad de todas las personas como bandera. Las personas que vivimos aquí, las que viven en cualquier lugar del mundo, y que seamos capaces de hacer un sólido mensaje al mundo de que Europa no cierra las puertas sino que abre. Y se dice, es que la inmigración nos va a agotar, nos va a quitar el puesto de trabajo. Ese discurso temeroso, porque como nos ha venido un tortazo con la crisis y nos ha bajado el sueldo, nos ha quitado el puesto de trabajo, estamos fastidiados, pues buscamos el chivo expiatorio, la inmigración. Y por eso gana el Brexit, y por eso hay ese debate en Francia con Le Pen y Macron, y hemos elegido a Macron, que vamos a ver qué política desarrolla, pero en todo caso con miedo a Le Pen, con miedo a la xenofobia, al racismo, a este discurso que prende muy fácil cuando estás fastidiado. Y hemos de saber que en Europa, para los próximos 50, 60, 80 años, que es el futuro que estamos construyendo, necesitaremos 100 millones de inmigrantes, porque nuestra demografía hace que no vayamos a poder sostener ni la economía, ni las pensiones, ni la sanidad. Y por tanto, hemos de ser valientes y hacer un discurso de verdad razonable en función de nuestros valores. Porque lo que creo que debe fortalecer nuestras decisiones y guiarlas son los valores que esa Unión Europea tenía al principio y que también su profesión de enfermería comparte. Y son los valores de la defensa de la dignidad de las personas, de la sanidad y la atención sanitaria como un derecho humano y no como un negocio. ¿Se puede hacer actividad privada? Claro que sí. Se puede hacer actividad complementaria, pero sobre la base de que haya una garantía de que si tú o tu hermano o tu padre o tu madre se pone enferma, tendrá derecho a la mejor atención sanitaria. Si no defendemos esa conquista social, estamos, digamos, traicionando los principios que hemos prometido o jurado defender. Por eso, amigas y amigos, tenemos un reto difícil, pero un reto posible. Se pueden hacer muchas cosas, cada uno en nuestro ámbito, haciendo bien nuestro trabajo, desde luego, lo primero, respetuoso con los pacientes, comprometido con la institución en la que estamos, esa sonrisa que pedía nuestra alcaldesa, esa humanidad que tiene que haber siempre, cada uno haciendo bien su trabajo, participando en las instituciones, como esta que abre las puertas hoy. El presidente abre esas puertas participando en los colegios profesionales, viendo qué podemos aportar, no esperando que nos lo den todo hecho, no teniendo una actitud de que la culpa la tiene el otro. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo yo mejorar la situación en Ciudad Real, en Castilla-La Mancha, en España, en Europa? Ese tiene que ser nuestro reto. La enfermería en Europa, en las instituciones europeas, tiene un papel importantísimo. Tiene un papel para poder generar otra vez este compromiso con la dignidad y con la solidaridad. Hemos tenido malos momentos en la vida, buenos momentos, pero al final las decisiones que tomamos
las importantes decisiones son aquellas en las que nos ponemos cara a cara con nuestra conciencia y vemos si esos valores que aprendimos en la escuela, en la Facultad de Enfermería, esos valores que aprendimos en nuestras instituciones, con nuestros compañeros mayores, con nuestros padres, pues son los que están guiando nuestras decisiones. Y en esos valores yo quiero terminar con un poema de José Agustín Goytisolo, que escribía para su hija Julia y que muchos de ustedes conocerán, y le decía: tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo, cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues, nunca te entregues, nunca os entreguéis. Nunca te entregues, ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Por lo demás, no hay elección. Y este mundo, tal como es, será todo vuestro patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Amigas y amigos, vuestro futuro es vuestra propia vida. Vuestra dignidad es la de todos. Muchas gracias y mucha suerte. Lo que no se he dicho a los del fondo, porque me imagino que lo conocéis menos, es que es poeta también y cantante de tango, cantante. Lo hace francamente bien, pero hoy no le vamos a pedir que cante un tango. Bueno, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta a Fernando, no se le ocurre nada. Pues yo quiero aprovechar este acto para entregarle a Fernando Lamata la insignia del Colegio de Enfermería de Ciudad Real, la insignia de honor. Creo que es una insignia más que merecida por la labor que él ha hecho siempre en torno a la enfermería. Muchísimas gracias y te entrego la medalla.